Mire, la Constitución trae una novedad, estaba mirando, cada día encuentro más novedades, ¿eh? En el proyecto, no en la Constitución. Por ejemplo, los derechos de los migrantes. ¿Eh? Los derechos de los migrantes. O sea, nunca Chile había tenido una regla, una norma que consultara derechos de los migrantes, más allá, obviamente, que toda persona de este planeta tiene dignidad y tenemos que respetar la dignidad de esa persona. Eso ni siquiera hay que colocarlo, o sea, obviado eso. Entonces, la constitución vigente diferencia claramente entre chilenos y extranjeros, ¿eh? La nuestra, la actual, chileno y extranjero. Pero ahora se nos trae una nueva calidad, los derechos de los migrantes. ¿Eh? En el derecho al libre tránsito, la libertad de tránsito, aparece algo que no nos hemos hecho cargo. ¿Eh? Uno de los grandes problemas que tiene Chile es la inmigración descontrolada, abierta, que empezó por ahí por el 2011, no, antes, 2009 de haber sido. ¿Eh? Pero ahora constitucionalizamos ese proceso, si es que se aprueba este ensayo, ¿no? Entonces, los migrantes van a tener derechos. Obvio, parte con el derecho a la dignidad. Bueno, sí, 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 obvio, sí. Pero que ellos se le hace, a todas estas personas, se le hace acreedores de los derechos que le dan todos los tratados internacionales referidos a la materia. Y la obligación, siempre cuando hay un derecho, cuando uno dice un derecho, los abogados dicen un derecho, quiere decir que hay otro obligado. ¿Eh? No hay derechos sin obligaciones. Entonces el Estado se obliga, formalmente en este ensayo, se obliga a respetar todos esos derechos. Eso significa, prácticamente, en la práctica, es que el Estado tiene que tener razones justificadas para no dejar entrar a alguien. Y que son muy altos los estándares. Los estándares para negar el ingreso a Chile, de la cantidad que quiera, porque como es sin frontera esto, ese es uno de los eslogans de este movimiento mundial, sin frontera, entonces hay que consagrar los derechos de los migrantes, y ahí está usted, ahí lo tiene usted. En este momento, a ver, si pudieran consultarlo a la audiencia, el 16.4, el 16.4 del proyecto trae esto de los derechos de los migrantes. ¿Eh? Ese derecho va a ser inmediatamente exigible, porque se remite a una ley, le contesto. Se remite una ley y vamos a dictar una ley. ¿Ya cuánto se va a demorar la ley? No sé, pero van a estar discutiendo que uno vaya, otro vaya. ¿Qué va a pasar mientras tanto? Esos derechos que ya se reconocen a los migrantes, ¿quedan supeditados, quedan condicionados hasta que se dicte la ley? No, pero si existe mucha literatura constitucional, pero eso ya está zanjado hace décadas. El hecho que el Estado se reserve la dictación de una ley no quiere decir que el derecho, mientras tanto, quede suspendido, se aplica inmediatamente. ¿Cuáles son los estándares cuando hay vacío de la ley? Cuando hay vacío de la ley, lo van a resolver los tribunales. Si no son los tribunales chilenos que van a conocer de los reclamos, van a ser o los tribunales internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero pierda cuidado. Va a pasar lo siguiente. Los derechos de los migrantes tienen que respetar todos los derechos y obligaciones estatales establecidos en los tratados internacionales. ¿Eh? Imagínense los problemas que tienen los países de Europa con eso. ¿Ya? Ya, listo, pero que vamos a discutir, no te preocupes, porque vamos a discutir una ley ya. Bueno, les digo a la asociación de ISAPRE a ver que se confíe en esa situación. ¿Hasta cuándo va a salir esa ley? Y a los propios usuarios del sistema. ¿Cuándo vamos a satisfacer las demandas de salud? Bueno, se van a demorar, van a haber discusiones ideológicas de más alto tono, que se hay distraído nuestros parlamentarios en discutir eso. Bueno, mientras no pasa nada, en sentido que se judicializa con eso, porque una constitución lo resolvió muy bien a mí me encanta esa expresión de la presidenta Bachelet, que es una constitución habilitante. ¿Eh? Eso refleja muy bien que ella entiende que no es su óptimo, ¿no? Él lo dijo muy transparente, esto no es su óptimo, por eso va a votar rechazo, pues. Obviamente, porque ellos quieren una constitución de otro, pero eso no quiere decir que mientras tanto no vayan a aplicar todas las normas esta globalista que está insertando el ensayo que nos proponen. Pues. Mientras van a jugar a ganador por los dos lados. ¿Eh? La Sí. opción. Sí, porque ellos quieren además mantener esta llave de la extorsión, de que como es de Pinochet, entonces tenemos derecho a otro proceso, a la Asamblea Constituyente, etcétera. Y es muy difícil que esta gente renuncie a la épica revolucionaria. A ellos les encanta esto de votar un gobierno, de hacer la revolución y entonces ser como Fidel Castro o como el Che Guevara y aparecer en los libros y la carne para el bronce de Allende. Y eso a ellos les encanta, porque después todos sus secuaces se dedican a armar estos relatos, ¿no es cierto? De lo que además profitan porque consiguen dinero de los organismos internacionales, etcétera. Ahora, dentro de lo que es esto habilitante, lo que ellos quieren es un totalitarismo. Entonces, en mis términos, o sea, lo que era el mamarracho que se rechazó era un régimen totalitario, impedía absolutamente el recambio en el poder, y en parte esto, al ser habilitante, es protototalitario. Entonces, a mí me gustaría que usted me refute, si es que yo me equivoco, en 5 aspectos fundamentales que a mí me parece hacen de este un texto protototalitario, y si usted tiene alguna otra, digamos, que ha visto algún otro aspecto que también se suma a este
texto habilitante porque los habilita para su proyecto que es totalitario, y yo, en vez de habilitante que suena bonito, prefiero ponerle el nombre que correspondería en la ciencia política, que es protototalitario. Lo primero, que ya lo hemos hablado mucho, mi estimado telepensante, no se confunda, efectivamente los derechos fundamentales pueden ser restringidos, todos ellos, a diferencia del actual texto, por ley simple, por la simple mayoría de quienes están en la sala. Eso quiere decir que si llega a haber una pandemia, por ejemplo, y se juntó la derecha en un matrimonio y se enfermaron todos de un virus, al día siguiente solamente hay gente de izquierda en la sala y nos podrían, le estoy poniendo como estas cosas que a lo que nos arriesgamos. O sea, nos podrían limitar y restringir todos nuestros derechos por simple mayoría. Luego tenemos el tema de la igualdad sustantiva, se acaba la igualdad formal ante la ley. Muchos se preguntan, ¿pero en qué artículo está eso? Sí, pero es que cuando uno da derechos colectivos a los pueblos indígenas, cuando uno mandata al Estado a, digamos, beneficiar a las mujeres por sobre los hombres, etcétera, entonces uno está poniendo los fundamentos de la igualdad sustantiva. Luego se mandata al Estado a intervenir en todos los ámbitos de la vida nacional en función de repartir cargos por tema de mujeres, hombres, discapacitados, etcétera, lo que es un mandato totalitario. O sea, eso es al Estado, todo dentro del Estado y nada fuera del Estado. Después tenemos el tema del cambio de la materia energética, con lo que van a desmantelar las posibilidades de desarrollo y crecimiento del país por una sustentable. Ya Alemania y Europa está sufriendo por esto. Meloni está empezando a trabajar por recuperar la soberanía energética mientras nosotros la estamos entregando. Tenemos el adoctrinamiento de los niños con la ideología climática, dice educación ambiental, pero nadie puede hablar de libertad en educación si es que en el mismo texto se dice vamos a enseñar tal doctrina, ¿no? Que es una doctrina para muchos hoy día. Y finalmente se clava la rueda de la fortuna, como lo dijo Johannes al principio cuando salieron los consejeros republicanos elegidos en esta progresiva entrega de derechos sociales eh, garantizados, jurídicamente exigibles, etcétera. Con lo cual, evidentemente que avanzamos cada día que pasa hacia la consumación del totalitarismo socialista, es decir, la habilitación de este proyecto que tiene Bachelet y su extrema izquierda, que son sus aliados. Entonces, no sé si yo me equivoco en algo en este resumen, si hay algunos aspectos que se me están pasando que sean fundamentales también. Eh, Usted me dice. Mire, lo que hemos sostenido siempre, ¿qué es lo que es una constitución? Para partir, ¿eh? Ya las constituciones, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, paradigmática en la constitución alemana, y su hija predilecta, la constitución chilena. Y su hija predilecta, la constitución chilena. Eh, Tienen por objetivo clarísimo, proteger, dar seguridad, dar certeza a los derechos frente al Estado. Y cuando se dice el Estado, frente a los partidos políticos, evidentemente.